Los decretos de Dios. Hemos venido hablando acerca de cómo es Dios, los atributos de Dios, su naturaleza, pero el día de hoy vamos a cambiar la temática y vamos a hablar acerca de qué hace Dios. Anteriormente veníamos hablando de cómo es Dios y al día de hoy vamos a cambiar a qué hace Dios en su creación. Cuando hablamos de los decretos de Dios, estamos hablando de una doctrina que es particularmente difícil de entender y también resulta difícil de explicar. Voy a hacer un intento de explicar esta doctrina que por muchos ha sido negada, por otros rechazada, y aún existen diferentes concepciones acerca de los decretos de Dios. En la teología sistemática de Berkov se podrían definir los decretos de Dios de esta manera. La teología reformada insiste en la soberanía de Dios, en virtud de la cual Él ha determinado soberanamente desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer y ejecutar su soberana voluntad en toda su creación, tanto la natural como la espiritual, de acuerdo con su plan determinado. O sea, lo que nos quiere decir Luis Berkov en su teología sistemática es que todo lo que acontece en el mundo, todo, absolutamente todo, se encuentra dentro del plan absoluto de Dios. Y como les digo, es una doctrina muy difícil de explicar, porque cuando nos ponemos a ver que todo lo que acontece en el mundo se debe a un plan determinado de Dios, nos genera muchas dudas, nos genera mucha incertidumbre, pero tenemos que ver a la Biblia, ver qué es lo que ella dice y tratar de acercarnos sin preconcepciones. Aunque es difícil de hacer esto, sin embargo tenemos que hacer el intento de hacerlo. Entonces los decretos de Dios podemos entenderlo como es la determinación de Dios de llevar a cabo todo lo que Él quiere en su creación. Y es una voluntad que es libre, es una voluntad en la que Dios decide independientemente de lo que pueda haber a su alrededor. Cuando hablamos de la Biblia, ¿dónde es que podemos encontrar esta doctrina? Esta doctrina la podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 27, y dice esto: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí podemos ver que lo que sucedió con la muerte del Hijo de Dios era algo que ya estaba determinado por el mismo consejo de Dios. Efesios en el capítulo 1 versículo 11 dice esto: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este pasaje se nos dice que todas las cosas, o que Dios hace según las cosas en el mundo, Dios las hace según el designio de su voluntad. Otro pasaje muy importante respecto a los decretos de Dios se encuentra en el libro de los Hechos también, en el capítulo 2, en el versículo 23, y dice esto: y sabemos que a los que aman a Dios, perdón, Hechos 2.23, dice esto, ese era el pasaje de Romanos 8, 28 y 29, que ahorita lo voy a leer, pero dice Hechos 2.23: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí nos podemos dar cuenta de algo: que Dios determina qué es lo que va a suceder con todas las cosas que suceden en el mundo, por lo menos
Eso podemos tratar de extraer de estos pasajes, por lo menos desde una óptica, porque como les digo, es un poco difícil de tratar con estos temas, pero lo que sí podemos ver es que Dios está llevando a cabo su plan eterno en este mundo, particularmente al hablar del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, de su resurrección. Vemos que Dios había planeado que esto aconteciera y de esa manera. Pero también lo que podemos ver es que hay culpables en estas acciones, porque una de las cosas que a veces tratan de contraargumentar algunas personas es que si Dios ya ha decidido todo lo que va a pasar en su creación, entonces no puede haber existir un libre albedrío en las personas. No puede haber una libre determinación en las criaturas. O sea, cuando hablamos acerca de si un ser humano tiene libertad de hacer las cosas, pero al mismo tiempo, dicen algunos, no puede existir la una o la otra. Tiene que ser la una o la otra, pero no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Esa es alguna de las cosas que contraargumentan o argumentan los que están en contra de la doctrina de los decretos de Dios, que el ser humano no puede tener verdadero libre albedrío si ya está todo determinado. Pero déjame leerte lo que dice, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, donde se nos dice que Dios es el que determina cada suceso que va a ocurrir en el mundo. Sin embargo, Él no es el autor del pecado, Él no es el autor del mal. Y eso es algo que tenemos que comprender, que cuando nos acercamos a esta doctrina tenemos un límite en cuanto a lo lógico que pueda parecernos esta doctrina. La lógica es algo con lo cual los seres humanos podemos entender el mundo de un modo coherente. Y lo que tenemos también que saber es que la lógica sirve a un propósito determinado, sirve simplemente o como fin último existe para glorificar a Dios, porque todos tenemos o todos más bien funcionamos o entendemos el mundo desde un punto de vista lógico y también hacemos un esfuerzo por entender todo lo que sucede en el mundo desde el punto de vista de la lógica. Pero es importante entender que la lógica tiene un límite en cuanto a las cosas de Dios se refiere, y no tan solamente en el estudio teológico, sino también en otras áreas del saber. Hasta el día de hoy, los físicos, por ejemplo, los estudiosos del mundo, en el mundo de la física, no pueden todavía saber muchas cosas, no pueden algunos astrofísicos, por ejemplo, no pueden todavía saber cómo funcionan las leyes, la ley gravitacional, no pueden determinar cómo es que funcionan juntamente con las fuerzas, con las otras leyes que hay en el universo, como por ejemplo la electromagnética, cómo pueden converger estas fuerzas a un modo profundo. No se puede determinar todavía cómo es que la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, que son cosas que no voy a entrar en detalle, pero son 4 fuerzas que hay en el universo que los estudiosos no pueden saber de un modo lógico, coherente y profundo. No podemos entender cómo es que estas 4 fuerzas pueden actuar conjuntamente hablando. De un modo parecido, así sucede también con la teología. No podemos lograr de un modo absoluto entender cómo es que puede converger la doctrina de la determinación de Dios y el libre albedrío de los hombres. O sea, que a pesar de que Dios ha determinado todo lo que va a suceder en el mundo, el ser humano sigue siendo responsable de cada una de sus acciones.
Y esto es algo que va más allá de nuestra comprensión, va más allá de nuestra capacidad. Y en la Biblia lo podemos ver también delineado. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, se nos dice que Dios tiene misericordia del que Él quiere. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 10, se nos dice que, que todo aquel que quiera ser salvo tiene que creer en Él, tiene que poner su confianza en Él. Y aquí podemos ver las dos doctrinas juntas. Una vez le preguntaron a Spurgeon, ¿cómo haces tú? ¿Cómo tú puedes entender la doctrina de la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre? ¿Cómo tú puedes hacer que estas dos doctrinas converjan? A lo que Spurgeon respondió, yo no voy a reconciliar dos doctrinas que son amigas, que van de la mano. No es necesario reconciliarlas, ya están de la mano en la Biblia, por lo menos así es lo que podemos ver en la Biblia. En el capítulo 9 de Romanos habla de que Dios ya ha determinado todo lo que Él va a hacer con su plan de salvación en cuanto a las personas que se van a salvar. Y tú vas a Romanos 10, pero también se nos dice que las personas tienen que poner su confianza en Dios. Y esto es una doctrina que resulta a veces difícil de poder aceptarla por los sentimientos que genera, porque el sentimiento que a veces genera la doctrina de los decretos de Dios es que es injusta, porque algunos se salvan, porque algunos se pierden, porque existe todo el problema de, del mal, el problema del mal. Sin embargo, cuando Pablo está delineando la doctrina en el capítulo 9 de Romanos, hay una parte en la que él dice, ¿es injusto Dios por las cosas que hace? Y obviamente la respuesta es de ninguna manera. Dios no es injusto por todas las cosas que suceden aún cuando nuestro entendimiento nos dice que cómo puede suceder esto tan malo en el mundo. Pero Pablo contesta y dice, Dios no es injusto por las cosas que Él hace en el mundo. ¿Acaso dirá la olla de barro a su hacedor, oye, estás haciendo las cosas mal? Parafraseando las palabras de Pablo, ¿no? Entonces la doctrina de los decretos de Dios nos dice que Dios ha decidido por su consejo, por su determinada voluntad, llevar a cabo todas las cosas que acontecen en este mundo entonces se deben a la soberanía de Dios, se deben a su libre elección, se deben a que todo lo que sucede por su voluntad. Pero esto no quita la culpabilidad de los hombres, no quita el libre albedrío de los hombres, ni hace a Dios pecador, ni hace a Dios el autor del mal. Eso es importantísimo. Y aunque nuestra mente no pueda acceder de una manera total a entender nuestra mente, aunque nuestra mente no lo pueda entender más bien, podemos decir que estas dos verdades caminan juntas en la Biblia. Y algo más que quiero decir para finalizar, que cuando vemos esta doctrina en la Biblia está en un contexto particular, porque déjame decirles que esta doctrina a veces causa mucha controversia en la iglesia. Esta doctrina causa demasiada confusión a veces y causa división. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos esta doctrina en la práctica, la vemos en un contexto de esperanza. Por ejemplo, fíjate qué es lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, ¿cuántos pajaritos existen en el mundo? Miles, millones de pajaritos existen en el mundo. Y probablemente todos los días
mueren pajaritos, pero lo que nos dice Mateo es, ninguno de ellos cae a tierra si no es la voluntad de Dios, sin vuestro Padre. Otra de las cosas muy bonitas que podemos ver es en Romanos, en el capítulo 8, que hace ratito lo mencioné. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 nos dice esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El contexto de Mateo de los pajaritos termina diciendo así que no hay nada que temer. No teman al que puede matar el cuerpo, no teman al que puede, aquellos que pueden hacerle daño. Contexto de Mateo 10:29 y contexto de Romanos es que a los que predestinó, los predestinó con un propósito, a que fueran llevados al carácter, a la imagen de su Hijo Jesús. Y en los versículos que le siguen es, por lo tanto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos puede separar del amor de Dios. El contexto de estos pasajes o el contexto de la mayoría de los pasajes por lo menos está en un contexto de esperanza. Lo que debiera entonces generar la doctrina de los decretos de Dios más que confusión debiera ser esperanza en que tenemos un Dios que aunque no podemos entenderlo, sabemos que ese Dios se preocupa por nosotros. Sabemos que ese Dios está al pendiente de su creación, que ama su creación y que no va a hacer nada que no vaya conforme con su amor, con su justicia, con su perdón y con todos los demás atributos. Espero que esto haya sido de grande bendición y que lo disfrutes. Que el Señor te bendiga.